Bueno, pues vamos si queréis dando comienzo, ya estamos 18, yo creo que ya es buen número para comenzar. Lo primero, pues como siempre, ¿no? Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por dedicarnos de nuevo esta hora y media, ¿no? De vuestras agendas, que a veces sabemos que son una locura, así que lo valoramos un montón. Como sabéis, la sesión pasada con Iván Salazar de AWS, nos centramos mucho en la parte de desmitificar, ¿no? Lo que eran los proyectos de inteligencia artificial, centrándonos un poco en la parte de cómo conecta la inteligencia artificial y la estrategia, ¿no? O cómo deberíamos hacer esa conexión para no caer en errores típicos, pues que pues desde AWS lo han visto mucho, estoy seguro que Manuel también. Con lo cual, la idea es que hoy ya nos centremos en la siguiente capa de este modelo de inteligencia artificial que hemos creado para el programa, en el que estaremos hablando. Estuvimos la primera vez centrado en el núcleo central, que es esta parte de estrategia. Hoy nos iremos a esta parte de implementación de proyectos, ¿no? O sea, hoy vamos a tener con nosotros a Manuel Aragonés, como os iba adelantando. Él es el CEO y fundador de Deep Dive, una empresa que se dedica precisamente a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y yo creo que Manuel hoy lo que nos va a estar compartiendo, ¿no? Yo creo que, como le llama él, la receta del éxito en la implementación de los proyectos es realmente un poco cuál es el paso a paso, ¿no? De los proyectos que hay que hacer, cómo hay que hacer esa implementación y sobre todo qué no hacer, ¿no? Para no caer en errores típicos que pues ya han cometido algunos de los clientes de Manuel o procesos en los que ellos han acompañado, ¿vale? Así que voy a dejar que Manuel se presente, nos presente Deep Dive y nos empiece a contar y como siempre la plática será más que bienvenida, dudas y demás también, así que adelante. Muchas gracias, Manuel. No te escuchamos, Manuel, estás en mute. Ahora. Listo, ya, Vamos a ver. ¿verdad? Sí, lo Oye, vemos primero que todo, en modo proyecto. mucho, Ahora, perfecto. ya, ¿verdad? Sí, ok. Pues gracias por estar aquí, es algo temprano. Yo les agradezco la desmañanada para escuchar una clase o una sesión de ciencia de datos. No creo que sea fácil. Voy a tratar de hacerlo lo más amena posible, ¿no? Yo soy Manuel Aragonés y llevo 5 años al frente de una empresa de ciencia de datos. Me divierte mucho, me apasiona. Antes de fundar la empresa, yo trabajé un buen rato en consultoría económica, estratégica, en una empresa que se llama de la calle Madrazo Mancera, es una empresa boutique. Y ahí me tocó trabajar con marcas bastante grandes haciendo research, ¿no? Acabé siendo el Head of Research para América Latina de Hill Knowlton y lo que yo veía era que comúnmente todos los procesos para extraer la información, para modelos de datos, para hacer análisis de muchas cosas, pues la verdad es que se hacía de manera muy manual. Y a mí eso me frustraba mucho porque le dedicaba la mayoría de mi tiempo a meterme ya sea al INEGI, a distintas fuentes de información, a los bancos centrales de distintos países, etcétera, a descargar los datos y me frustraba muchísimo. Entonces, yo sabía que tenía que aprender algo que me permitiera automatizar las cosas, ¿no? Estuve en Chicago estudiando la maestría y ahí tuve la fortuna de conocer al que era Chief Data Scientist de Obama, una persona excepcionalmente bondadosa, con una paciencia absoluta. Eh, Imagínense que a mí en la maestría, pues yo no programaba, soy economista y politólogo, me tocaba preguntarle a él de cómo conectarme a un servidor de AWS y por qué mi PEM file no servía. Era claramente el nombre del PEM file estaba mal, pero, o sea, yo creo que mis interacciones con Rayid le restaron al PIB de Estados Unidos por la poca productividad que dieron para él y la mucha productividad que dieron para mí, ¿no? Pero estoy muy agradecido. Y a raíz de esa experiencia estuve de voluntario con él en el verano, aprendiendo mucho. Después en la maestría eh, aprendí a programar, programaba 13 horas al día. A lo único que le dedicaba tiempo era a programar.
a mi esposa y a mi hijo recién nacido, ¿no? Entonces, soy fan fuera de la parte de que me apasionan los datos. Me gustan mucho las motos, ando en moto de enduro, por si hay alguno de ustedes ahí que le gusta, pues lo voy a invitar. Me gusta mucho el café, todas las mañanas preparo el café desde cero y me apasiona, leo mucho del café y fuera de eso, pues es la familia, ¿no? Ahora les voy a poner un video de lo que es la empresa que yo dirijo, nada más para que se den idea. Mi objetivo no es no es vender ni nada, sino que quiero platicarles de lo que hacemos y ya después les voy a ir platicando de nuestras experiencias con los distintos proyectos de datos. Aquí me voy a callar 2 segunditos. En Deep Dive, nos apasionamos por los datos y su crecimiento a gran escala, tal vez demasiado. Pensamos, comemos y hablamos datos. No solo recopilamos y analizamos información, sino que aplicamos algoritmos de aprendizaje de máquina de última generación para encontrar información relevante, desde contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas utilizando visión por computadora, hasta analizar interacciones humanas con procesamiento de lenguaje natural. Contamos con los activos para transformar organizaciones y crear un futuro más brillante. En menos de 3 meses, podemos construir soluciones personalizadas de inteligencia artificial para cualquier sector y cualquier tipo de datos. Video, imágenes, audio, texto y demás. Desde nuestros inicios en 2016, nos planteamos el objetivo de proporcionar servicios de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial, especializándonos en fuentes de datos no estructurados. Para ello, hemos diseñado múltiples líneas de análisis que nos permiten abordar problemas complejos en diferentes sectores. Procesamiento de lenguaje natural, para supervisar y mejorar la experiencia del cliente. Visión por computadora, para automatizar procesos de incorporación de nuevos clientes y detectar inconsistencias. Sistemas avanzados de información geográfica, para identificar áreas con concentración anormal de transacciones adversas. Análisis de grafos, para desarrollar un proceso de detección de fraude transaccional a partir del análisis de relaciones entre nodos. Deep Dive ha desarrollado más de 40 proyectos que han logrado ahorros de millones de dólares por prevención de fraude, mejoras significativas en la calidad y agilidad de atención al cliente e incluso detectar patrones de actos de violencia que permitan a las autoridades actuar de manera preventiva. El equipo de desarrollo de Deep Dive está conformado por un equipo multidisciplinario de 50 personas, con las habilidades necesarias para brindar soluciones de inteligencia artificial a la medida. Además, como socios estratégicos de Databricks en México, trabajamos de la mano con su equipo de expertos para asegurar el éxito en las iniciativas de nuestros clientes. Gracias. Bueno, los que les vengo a platicar hoy son todos los retos a los que me he enfrentado a lo largo de estos años y lo que hemos visto que hace que los proyectos de datos no funcionen y lo que hacen que sí funcione. Como director general, muchas veces se acercan a mí para plantear problemas de ciencia de datos o de inteligencia artificial porque quieren resolver una serie de problemas. Y lo primero que yo hago generalmente es qué quieres resolver, ¿no? ¿Cuáles son los pain points del usuario final? Y ver si existe una solución viable. No siempre hay una solución viable de datos y no siempre se requiere una solución de datos. No sé si ustedes conozcan esta cifra. Cuando yo la leí, me quedé impactado. Clayton Christensen, no sé si lo hayan leído alguna vez, bueno, ya falleció, pero era profesor de la Universidad de Harvard. Es quien acuñó el término disruptive technology y él analizaba, o sea, qué porcentaje de los proyectos de innovación fracasaban y llegó a la conclusión que al menos el 95% de ellos fracasaban. Por cierto, les recomiendo de él un libro que se llama How Will You Measure Your Life? ¿Cómo vas a medir tu vida? Que ese es un pequeño paréntesis para ustedes, que habla
de cosas muy profundas desde su experiencia, ¿no? Y les va a servir ese libro que leen todos los científicos de datos, analistas aquí en Big Data. Se los recomiendo mucho, pero ya cierro paréntesis. Y o sea, que fracasen los proyectos de innovación no es algo poco común. Los proyectos de ciencia de datos, 87% de ellos no llegan a producción. El 85% de los proyectos de Big Data fracasan. De Enterprise Resource Planning, el 75%, y de transformación digital, el 70%. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué fracasan estos proyectos? Lo que hemos visto en Deep Dive es que muchas veces hace falta una definición clara del área de negocio o de los usuarios, de qué pain point se va a resolver y vincularlo a un KPI, a un Key Performance Indicator. Muchas veces nos llegan y nos piden que implementemos un proyecto de inteligencia artificial porque les pidieron, porque suena mucho, porque está de moda. Y pues eso no conviene, ¿no? Y otra razón, o sea, y esto está relacionado con lo siguiente que voy a decir. Eh, Antes, cuando llegaba un nuevo CEO a las empresas, y a ver si ustedes se sienten, si se identifican, lo primero que hacía para tranquilizar las aguas, calmar el agua, era hacer un rebranding de la empresa, ajustar logotipos, cambiar los empaques y colores de lo que vendía la empresa, y con eso ya había un sentimiento generalizado de avance y digamos, traía con ello tranquilidad. Ahora lo primero que hacen es un nuevo CEO, crea un área de innovación y junta el área de TI con área de innovación y transformación, y emprenden proyectos y esperan que se resuelvan los problemas de la empresa en un tiempo récord de año, año y medio, ¿no? Y eso es muy complicado y pues dista mucho de la realidad, ¿no? Entonces, al rato les voy a decir cómo nosotros definimos, ¿no? O sea, cada uno de los problemas lo voy a acompañar de soluciones, ¿no? Otro problema que enfrentan las empresas es el tema de los datos. Ayer tenía una reunión con una empresa que genera muchísima cantidad de datos. Tiene cerca de 20 millones de clientes, eh, tiene millones de transacciones al día, etc., ¿no? Entonces, lo que nos decían es, nosotros no tenemos los datos. No solamente no tenemos definido el problema, sino no hacemos provecho de los datos. O los datos no les sirven, o no se actualizan, o no se guardan, o ni siquiera necesitan inteligencia artificial. El tercer punto es la parte de gobierno de datos. Si, por ejemplo, ya definió el problema, ya vimos que si es un problema de datos, pues el tercer problema es los clientes no han logrado implementar una estrategia transversal de gobierno de datos, es decir, tener gobernanza de datos, los datos unificados, que las distintas personas dentro de la empresa tengan acceso a los datos que deben de tener, gobernanza de modelos de machine learning, etcétera, ¿no? Y esto es muy común. La realidad es que muchas de las empresas han ido construyendo sus sistemas para cumplir funciones operativas. Y hasta hace relativamente poco es que los datos se están utilizando de manera estratégica. Entonces, no le puedes pedir tú al área de TI, que además tiene unas exigencias, unos service level agreements bastante altos, que además se pongan a transformar
pues, la infraestructura y al mismo tiempo esté operando, ¿no? Entonces, este es otro problema. Aquí en el gobierno de datos van varias cosas. Otra cosa que vemos es las metodologías que se utilizan. Si va bien la empresa, utilizan Agile, Scrum, Kanban, o sea, una serie de metodologías que te ayuda a ser más eficiente. Sin embargo, lo que hemos visto, y les voy a mencionar un libro al rato, a veces esta metodología que les muestro en la pantalla, en donde un área tiene una gran idea, a partir de ahí se hace el caso de negocio, se define un roadmap, se delinean los requisitos o se montan en una plataforma como GitHub los requirements, se lleva a cabo el diseño, comienzan a construir la solución, se hacen el desarrollo y el testeo y finalmente se hace el deploy. Cuando llegamos a la parte de deploy, ya pasó mucho tiempo, muchos recursos, mucho dinero y apenas en el deployment es cuando el usuario final empieza a utilizar el producto de datos o el producto que generaste para resolver una necesidad que salió de una idea del área de negocio. Ese es un grave problema porque desperdicias muchos recursos. Y va de la mano en no entender el pain point de origen, ¿no? Otro problema que doble contra sencillo, todos ustedes han enfrentado es el talento insuficiente. México es un gran país. O sea, me consta que puedes encontrar gente brillante y capaz por todas partes. El tema es que la demanda sobrepasa la oferta. Por más, este es un anuncio de 1960 en donde te prometían que si trabajabas para esta empresa de desarrollo ibas a ser un rockstar, ¿no? Ahí pueden ver que programaban en COBOL. A mí no me tocó el COBOL, pero he escuchado unas leyendas que es bastante complicado, ¿no? Y, y ese problema pues, sigue siendo actual. ¿Y cómo lo vamos a resolver si si la malla curricular de muchas escuelas no está enfocada en darle herramientas a los mexicanos para que puedan resolver problemas computacionales? Eso, la única manera de resolver, a mi juicio, se los voy a platicar al rato, es generando nuestro propio talento, ¿no? Y talento insuficiente, pero también falta de presupuesto. Muchas veces el hecho de que el 90% de los proyectos de transformación tienen una tasa de una ROI negativa, hacen que las empresas estén dispuestas a apostar muy poquito. Entonces, te piden un proyecto de datos, de inteligencia artificial, de machine learning, lo que sea, y te dan poco presupuesto porque no le quieren apostar mucho. Y eso, pues obviamente, hace que el proyecto tenga todavía menor probabilidad de ser exitoso, ¿no? Otro problema, es el sexto punto y es el final de los problemas. Hay más problemas, pero nosotros lo que hemos tratado de hacer es en 6 pilares acotarlos y atacar cada uno de ellos de alguna manera. El caso de Kodak es clarísimo. Kodak no inventó Instagram, ¿no? Pero no solamente, y perdón que les reitere con el caso de Netflix contra Blockbuster, que ya son bastante famosos, pero estos casos son reflejos de que hay una falta de apertura por obvias razones. El cambio asusta. Muchas veces creemos que nos van a reemplazar, etcétera, lo que sea, ¿no? Incluso a mí me da miedo que en unos 10 años me reemplace una computadora como director de la empresa, ¿no? Y no dudo que lleguemos a eso en 10, 15 años, en donde un software haga mejor las cosas
muchas de las cosas, no todo, de las que yo hago. Pero si no nos abrimos, no nos adaptamos, no empezamos a ver qué voy a hacer yo en los siguientes 15 años y vamos reaprendiendo otras cosas, pues estamos condenados al fracaso, ¿no? En cuanto a tema de adopción, pues la burocracia. Estoy seguro que ustedes, cuando quieren implementar un proyecto, pues se van a enfrentar al área pues a las distintas áreas, al área legal, al área de seguridad de la información, al área de finanzas, y estas áreas, pues evidentemente no están alineados los incentivos. Y les voy a poner un ejemplo. El área legal, su objetivo es reducir el número de contingencias legales que puede enfrentar una empresa. Si llega alguien con una muy buena idea y de datos, ¿no? Un proyecto increíble, pero que puede traer contingencias legales, el costo de negarle el apoyo legal para llevar a cabo esta solución de datos, el costo es cero. En cambio, o sea, el costo de la penalización por no innovar o por no ayudar al área de innovación es cero. Mientras que el beneficio sí está dentro de sus metas y compromisos, que es reducir los contingentes legales. Entonces, esos problemas de incentivos que hay dentro de las empresas dañan la transformación, la capacidad de las empresas de ir absorbiendo la innovación, ¿no? Premian el status quo, ¿no? Y finalmente me ha tocado ver que desaprovechan la solución. Ahora que fue la pandemia, bueno, a mí no me dieron chance ya en mi casa de comprar una bicicleta estática que quería comprar, les voy a confesar, porque cuando estuve en Chicago compré uno de estos aparatos que te venden ya saben, en estos programas cuando la tele ya nadie la ve, estas soluciones fantásticas para hacer ejercicio, y compré una de esas cosas y literal lo utilicé tanto como en esta casa, era casi un closet, ¿no? Ya fue todo un rollo porque mi esposa me hizo tirarlo. Los que están casados aquí, yo creo que no es el caso. Ustedes, no, sus esposas nunca les harían tirar una cosa de estas. Pero bueno, fue un rollo. Y muchas veces en las empresas sucede exactamente lo mismo. Compras una caminadora, esa caminadora, si la usas bien, te pueden ayudar a entrenar a correr un maratón, pero si lo usas mal, pues te sirve para nada. Te sirve de closet, y soluciones de closet, pues yo creo que hay mejores que tener la ropa así. A mí eso me da toque, ¿no? Entonces, todo esto se traduce en que la tasa de fracaso, digamos, el return over investment de los proyectos de transformación, en 90% es negativa. Y pues eso lo que te dice es la probabilidad de que te vaya bien innovando es muy baja. Entonces, aquí yo les digo que pues ya, Manuel, gracias por esta información. No me sirve, o sea, ya me dijiste que todo lo que haga para innovar es malísimo, me va a ir mal, mi jefe me va a regañar, es una mala idea, ¿no? Pues no nos queda de otra, porque si no innovamos, si nos quedamos estáticos y si no estamos dispuestos a apostar dinero en transformarnos, en ir haciéndonos mejores en la transformación, estamos condenados al fracaso. Yo le hice una pregunta a Salim Ismail, fundador de Singularity University, y se las voy a leer, así tal cual es. I am the CEO of a data science firm in Mexico, and I am so frustrated with the Mexican enterprise culture of being scared of change. What one phrase would you tell them so they can see that if they do not embrace change, their companies will probably die? Y esta es la respuesta, y la respuesta es clarísima. Si tú no eres el que va a estar irrumpiendo en tu propio sector, transformándote constantemente, va a llegar alguien
que lo va a hacer de manera inmediata. Y aquí voy a hacer un paréntesis rapidísimo. Hace 2 años yo quería hacer ¿cómo se llama? Ya saben, para Deep Dive, un conmutador. Y hace 2 años lo conseguí en la nube a buen precio y todo, y me habré tardado en construirlo. Pues estoy hablando de 2 días. La semana pasada se me ocurrió, porque además sí le voy a hacer labor de venta a AWS porque está increíble. AWS tiene una solución que se llama Connect, que tú con código puedes desarrollar todo tu call center, y no solamente tu call center, tu centro de atención a clientes, o sea, lo puedes conectar. Y para mí fue un game changer. O sea, las empresas, un gran pain point es el área de atención a clientes. Y yo con inteligencia artificial, y aquí fue con algunos modelos de ellos, lo que hice fue montar una voz que atendiera a mis clientes de manera inmediata, eh, que le pudieran decir qué necesitan, qué requieren, con texto, con voz abierta, y yo con base en eso tomaba una decisión. Todavía no lo pongo en producción, ¿no? Pero, y ahí yo ya le metí modelos míos, no, pero está increíble. O sea, el mundo se está moviendo demasiado rápido, y si no nos arriesgamos, vamos a ser reemplazados pues, rápidamente, ¿no? Ya basta de ser fatalista. Lo que les quiero decir es, no estoy aquí para ser fatalista, y me choca ser fatalista. La verdad es que soy alguien que tiende a ser un optimista racional. Y lo que les quiero decir es, pues hay muchas complejidades, y cómo le hacemos para sobrepasar estas complejidades. Hemos tenido la fortuna de que nuestros proyectos, el 95% de todos los que hemos emprendido, cumplan con la definición del contrato que nos plantamos inicialmente. Si era llegar a producción, si era que tuviera una precisión el modelo, llegar a una precisión mayor o igual a la que nos habíamos planteado. Y lo que hemos visto es, lo hemos logrado antes de empezar un proyecto de ciencia de datos, abordar estas preguntas de inicio, ex ante, ¿no? La primera pregunta que nos hacemos y que les hacemos a nuestros clientes, a nuestros prospectos de clientes, y aquí hay que ser 100% transparentes, es, tenemos que definir de manera clara cuál es la necesidad, cuál es el pain point del usuario final y cuál es la raíz del problema. Si defines eso bien, vas a poder después ver cómo vas a atacar el problema. Sobre todo, nosotros tratamos de siempre poner, y no quiero utilizar buzzwords, pero hay una corriente metodológica que te dice que pongas al usuario, o sea, hacer human-centered design. Y lo que te dice es, tienes que ver cómo la persona interactúa con tu solución. ¿Cuáles son los puntos de contacto? Esos puntos de contacto, ¿cómo puedes tú incidir positivamente? Aquí la diapositiva que les estoy enseñando, el Human-Centered Design toma en cuenta temas de tecnología, de soluciones, de talento, de inteligencia, y lo que trata de hacer es abordar el problema de manera holística, siempre con el foco en las necesidades del usuario. Después de varios años de hacer proyectos de datos, nos dimos cuenta que siempre tienes que responder qué necesidad del usuario, qué necesidad de las personas voy a resolver, y eso vincularlo a un KPI. Si no resuelves una necesidad,
no se va a usar. El segundo tema son los datos, ¿no? Y el problema de datos es enorme. Primero porque, como platicábamos, muchas veces no hay datos. Y si no hay datos, no puede ser un problema de datos. Si se está moviendo mucho la diapositiva. Pensé que le habían quitado la animación. ¿Y por qué no se pone pausa? Perdón, ¿eh? Sí. Pero bueno, ya le puse stop. Entonces, si ya vimos que sí son muchos datos, ¿no? O sea, que sí es un problema de datos, que los datos los podemos minar, digamos, que se actualizan constantemente, que hay un stream de datos, probablemente si vayamos a utilizar o sea, sí vale la pena invertir en una solución de datos. La segunda parte es, y aquí les voy a mencionar rapidísimo un ejemplo. Este ejemplo nos llegó uno de nuestros clientes con un problema. Su problema es, quiero hacer mantenimiento predictivo de los equipos de laboratorio clínico que tenemos. Esta empresa gasta cientos de millones de pesos en mantenimiento al año. Entonces, tienen miles de equipos carísimos o sea, de rayos X, cardiología, radiología, mastografía, tomografías, etc., ¿no? Y lo que querían que hiciéramos es, necesitamos que me digas cuándo se va a descomponer una de mis máquinas, cuándo me conviene hacerle mantenimiento, qué pólizas debemos comprar, qué características tienen que tener mis pólizas. Claramente es un problema de datos, es incluso un problema de Internet of Things, ¿no? En el cual empiezas a minar todo el uptime, el downtime, las fallas de los distintos equipos, y son tantos equipos que puedes hacer modelos de forecasting para saber cuándo se te va a descomponer. Además, las fallas tienden a ser cíclicas o tienden a suceder cuando estás sobrecargando a los equipos. Y muchas veces la demanda de ciertos equipos son estacionales. Entonces, pues la necesidad, o sea, está muy bien definido el problema, ¿no? El tema es que no había los datos, ni siquiera los proveedores de servicio, de pólizas, les estaban brindando, ¿no? Los datos. Fue un relajo, tuvimos que web-scrapear datos de distintas plataformas, web-scrapear uno de sus sistemas internos porque el área de sistemas pues era un dolor de muelas, en ese momento no todas son así, y no nos daba los accesos en tiempo y forma, entonces tuvimos que ideárnoslas con un usuario del área usuaria y lo logramos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo vas a hacer forecasting o cómo vas a abordar un proyecto de datos si no tienes los datos? Entonces, si no los tienes, pues tienes que generarlos y tienes que hacer lo de manera correcta. Ya que tienes los datos, lo tienes que vincular con un KPI. Llámese Customer Segment, Employee Satisfaction Rate, Net Promoter Score, Customer Satisfaction, Conversion Rate, Engagement, en fin, ¿no? Y esto es básico. Y finalmente, ya que viste que es un problema de datos, pues tienes que saber si es un problema de inteligencia artificial. Hemos tenido experiencias con clientes bastante brillantes, ¿eh? No crean que este es un cliente tonto. Lo que nos decía era, oye, ¿sabes qué, Manu? A pesar de que me estás diciendo que la solución de datos con un modelo de reglas de experto o con un modelo que no es de inteligencia artificial funciona mucho mejor, me pidieron que lo hiciéramos con inteligencia artificial porque el comité
quería un proyecto de inteligencia artificial, ya se lo habían aprobado y no querían quedar mal, ¿no? Pero bueno, esto también es importante saber si es un problema de inteligencia artificial. Aquí ya me voy a mover a una parte que a mí me gusta mucho, que es el tema de arquitectura de datos. Y voy a tratar de platicarles lo que nosotros a veces enfrentamos. Si se fijan, esta infraestructura es una arquitectura modelo que si la quieren está en la página de AWS. Y lo que pueden ver es una arquitectura moderna en donde tienes un lake house. No sé si no me dejaba pintar. ¿Sí están viendo que estoy dibujando? ¿Sí? Ok. Sí. Perfecto. Bueno, esta arquitectura a nosotros nos gusta mucho porque te permite minar, absorber y explotar los distintos datos, ¿no? Transaccionales, del negocio, de los usuarios, datos de las páginas, de los dispositivos, de sensores, de social media. Te permite minar datos tanto estructurados como no estructurados, en batch, en stream, ¿no? Te permite meterlos en dos estructuras, ¿no? En un data lake, que el data lake, como ustedes saben, te sirve para datos en crudo, ¿no? Pero también te permite tener pues, el data warehouse, ¿no? No van a creer, pero la pluma no sirve bien porque mi hijito la mordió y pensé que no le había pasado nada, pero ahora que estoy viendo, no dibuja bien. No dejen que sus hijos muerdan las plumas del iPad. Entonces, lo bonito de esto es que tienes una integración entre las bases de datos en RAW, no digamos las bronce, ¿no? Bronce, las plata y las oro, ¿no? Y lo que les voy a proponer aquí es, pues esta infraestructura que a mi juicio al día de hoy es ideal, pues es complejísima implementarla. Si la quieres implementar para todos tus procesos, te vas a tardar entre, pues yo diría que mínimo 3 años, ¿no? O sea, dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo de las capacidades. Si ya vimos que la sola migración del ERP generalmente fracasan en un 75%, bueno, y emprender en un proyecto de estos que implica transformar todo, pues la probabilidad de fracaso es muy alta. Lo que les quiero platicar hoy es, nosotros muchas veces lo que hacemos es, en lugar de empezar a abarcar absolutamente todos los procesos de jalón, ¿no? Y hacer una transformación, primero hablamos con un área usuaria, ¿no? Área usuaria. La área usuaria nos platica cuáles son, definimos el problema, ¿no? Y vamos de la definición, ¿no? Del problema, ¿no? Ya sea de Machine Learning, de BI o de queries, ¿no? Y vamos bajando hacia los distintos procesos y vamos generando esta infraestructura, pero no para toda la información, sino solo para ciertas partecitas de el ERP o el CRM o el LTP, etcétera, ¿no? Y con eso lo que hacemos es una especie de piloto, ¿no? En la cual logramos que armar una infraestructura en paralelo que no afecta a la productiva y que mina la información del productivo en momentos ideales, con mejores prácticas de seguridad, o sea, con todo el gobierno de datos. Y hemos visto que hacer este proceso así es mucho más eficiente que esperarse a que
pues ya haya gobernanza completa de datos, a que ya esté el nuevo data warehouse o el data lake o el lake house, etcétera, ¿no? Entonces esto sí se los planteo como algo que les va a ayudar, y les voy a poner un ejemplo de un cliente, ¿no? Este es un cliente, es una aseguradora. La aseguradora tenía Data Warehouse 1, Data Warehouse 2, Data Warehouse 3. Entre ellos no se hablaban, ¿no? No había un identificador único para conectar por ejemplo, las pólizas de clientes 1 y las pólizas de clientes 2, ¿no? Pues era un reverendo relajo, ¿no? Entonces, lo que tuvimos que hacer nosotros es montamos una arquitectura en paralelo con AWS, con distintas tecnologías, y logramos vincular las distintas bases de datos en como les digo, nosotros hicimos un lakehouse, y este lakehouse le colgamos un proceso productivo. El proceso productivo era un sistema de alertas de fraude. En este sistema cumplía con todos los parámetros de seguridad. Para conectarnos a estas bases de datos, pues teníamos que cumplir con pues, túneles, IPv2, bastiones, VPNs, VPCs, en fin, teníamos una infraestructura de seguridad bastante robusta, y lo logramos hacer en paralelo, ¿no? Este cliente a la fecha sigue haciendo su transformación de data warehouses y todo eso, y no lo ha logrado. Y les pongo este ejemplo porque si nosotros nos hubiéramos esperado a que tuvieran todo impecable, la realidad es que pues, nunca hubiéramos logrado hacerles este proyecto de datos, ¿no? Es un ejemplo. Fue muy divertido, también muy, muy estresante, fue bastante desgastante, pero la verdad es que el equipo se rifó y lo logramos. En cuanto a la metodología, ya me quejé hace rato de la metodología en cascada, y les propongo una metodología para productos este es para productos de tecnología, pero yo creo que al final, cuando nosotros le damos una solución a un área usuaria, es un producto tecnológico, ¿no? Y lo que les decimos es, tienen que ir más allá del Lean and Agile, que ya les mostré la manera tradicional de hacerlo. Y lo primero que tienen que hacer, y esto sí, a veces a mí se me caen proyectos por esto, ¿no? O sea, no llego a cerrar un contrato porque no iba a ser un proyecto exitoso. Por ejemplo, tienes que afrontar los riesgos desde el inicio, en lugar de al final. ¿Qué riesgos tiene este proyecto? Pues no vamos a poder conseguir los datos. Bueno, pues entonces todavía la tecnología no está suficientemente madura para abordar este problema, ¿no? Que son los medios. También tienes que aprender a resolver los problemas de manera colaborativa. Muchas veces, y esto es lo que yo hacía en consultoría, y no juzgo a nadie ni nada, ni pretendo ser un preacher, lo que sí les quiero decir es que a mí me encantaba que me pusieran un problema cuando estaba en consultoría, después encerrarme durante 2 meses a resolverlo, asumiendo que había entendido bien el problema, y después salía de mi ratonera con una solución. Y yo no sabía, pero esa metodología es exactamente la misma que critiqué, ¿no? Hace ratito. No podemos aislarnos y dejar, y como áreas de TI, meternos una ratonera y resolver los problemas de manera aislada. Tenemos que involucrar a las distintas áreas desde el inicio. Y les voy a decir, no solamente van a garantizar que la solución que hagan va a reflejar mejor las necesidades del área usuaria, sino que he visto mucho esto. Si ustedes se sientan con ellos, los escuchan, los involucran y todo, yo sé que es un dolor de cabeza,
y muchas veces no tenemos la paciencia suficiente o muchas veces tenemos tantas cosas que no nos da tiempo de hacer eso. Pero conviene muchísimo. Se sienten parte de la solución y al final del camino eso es lo que hace que, pues, que vaya a ser adoptada y trabajada, ¿no? Y al final tener claro que se trata de resolver un problema del usuario final y no implementar features o funcionalidades. No me digan que no les apasiona cuando se sientan con su equipo, están resolviendo un problema y se les ocurre una cosa y dicen, eso lo puedo agregar y le puedo poner que además entre a la oficina y con la camarita me reconozca y le diga, buenos días, Manuel, bienvenido a Deep Dive, ¿no? Claramente esas cosas están cool, pero no están solucionando un problema de fondo. La metodología que proponemos es, tienen los objetivos, no es una metodología que inventé yo, es una metodología del libro de Marty Kagan que les acabo de enseñar, en donde tienen los objetivos claros, vas descubriendo con el área usuario y le vas haciendo entregables semanales o cada 3 días de la solución. Y lo vas involucrando y lo vas metiendo, ¿no? Esto, yo he visto que las áreas que trabajan de forma cercana y colaborativa, se materializan las soluciones. Otro tema, ya me voy al quinto punto. Nosotros, cuando trabajamos con diversas empresas, les pedimos que por favor aparten dinero para transformación, que tengan un dinero, ya me mareó otra vez ¿cómo se llama? La animación, no sé por qué no se paran, denme un segundo, ahí está. Les pedimos que apuesten, ¿no? Al principio sus proyectos de transformación, como vimos, la tasa de retorno va a ser negativa, pero conforme se van volviendo mejores y más profesionales, le van a ir pegando cada vez más. Y volvemos a lo mismo, si no innovan y no se transforman, pues van a ser sustituidos por empresas que sí. Otro tema es el tema de adopción. Y aquí ya les expliqué un poquito. Lo que deben de hacer las distintas empresas es penalizar a las personas del negocio que bloqueen proyectos de innovación. Si, yo, como les platicaba hace rato, estudié economía y ciencia política, y en economía te dicen que todos son incentivos, ¿no? Costo-beneficio, etc. Y en ciencia política te hablan del riesgo moral, te hablan de diversos temas que hacen que las sociedades y las instituciones no funcionen. Lo que les quiero decir así, si aplicamos estos dos aprendizajes que tuve como economista y politólogo a las distintas áreas dentro de una empresa, pues te va a ayudar a destrabar muchos proyectos de datos. Trabajamos con un Afore enorme, a la fecha son clientes y no saben lo complejo que fue pues hablar con el área legal. El área legal siempre te mete trabas, o sea, te mete trabas y los datos, y dónde van a residir y todo. Oye, pero hay una regulación que no te lo permite. Y nosotros sabíamos que no existía esa regulación. Entonces les preguntas, ok, ¿qué regulación? Y no te saben decir, ¿no? Entonces, lo que les recomiendo mucho es traten de incorporar ciertas penalizaciones o dentro de las metas y compromisos de las distintas áreas, llámese áreas de seguridad de la información, legal, recursos humanos, recursos, el área de finanzas, traten de incorporar, pues que tengan como meta, por lo menos decir por qué sí o cómo sí harían un proyecto de transformación, y que si te van a decir que no, lo tienen que sustentar de manera muy clara, ¿no? En el tema de otro tema que es clave para la adopción, un cliente no quiso hacer un proyecto para asistir a los doctores,
con modelos de inteligencia artificial, pues porque le daba miedo a ser reemplazado. Y esto no lo puedo decir así, o sea, más claro. El director de un área de una empresa muy grande en México, y lo dijo así de transparente: no quiero emprender este proyecto porque me van a despedir a muchísima gente. Y lo que decíamos es, no vamos a despedir, vamos a hacer reallocation y vamos a ayudarles a que las labores que ellos hagan sean más eficientes. Y si no, de todas maneras, si no te transformas tú, va a llegar el siguiente jugador, y de hecho ya llegó un jugador, a reemplazarte. Y lo que va a suceder es que vas a quebrar tú, y a todas esas personas que según tú estás protegiendo, pues las van a tener que correr. Entonces, ¿cómo le haces para que esto no suceda? Pues siendo muy sensible, muy empático, platicando con las personas, entendiendo sus miedos, entendiendo qué les afectaría o qué sienten que les afectaría, y abordarlo de manera franca y transparente, ¿no? Entonces, este es el tema de apertura a la adopción. Y con esto, ahora me voy a ir, este es un ejemplo bien interesante. Una empresa de tecnología top 10, era una empresa de datos, ¿no? Y se dieron cuenta que para seguir, este es un ejemplo de cómo sí se debe de hacer la adopción. Esta empresa de datos empezaron a ver que su cuello de botella ya no era cómo minar más datos, ya tenían suficientes datos para todo. Su cuello de botella era cómo entrenar redes neuronales para darle sentido a la información que estaban minando, ¿no? Para clasificar y estructurar toda la información. Ellos habían estado trabajando con CPUs y GPUs, y la siguiente solución era, pues, comprar una empresa como Nvidia. Como ustedes saben, Nvidia, el precio de la acción se ha ido a los cielos, por dos razones, ¿no? Porque se están minando criptomonedas con las tarjetas de video, con las tarjetas gráficas, pero también porque se integran muchos modelos de machine learning con ellas. Entonces, esta empresa tenía pues una disyuntiva. Tiene la lana para comprar Nvidia u otra empresa de procesadores gráficos, o lo que dijo es, a ver, entendió el problema. ¿Cuál era el pain point? El pain point era: necesito entrenar modelos de redes, eh, de redes neuronales, y lo necesito hacer de manera muy eficiente. Entendió que para entrenar estos modelos de Deep Neural Networks o de transformadores, ¿no? De Transformers, necesitaba hacer álgebra matricial de manera muy eficiente, invertir matrices, etc. Entonces lo que hicieron fue desarrollar estos TPUs, ¿no? Que los TPUs son muchísimo más eficientes para entrenar modelos. Esos TPUs los casaron a un framework de visión por computadora, y ahora tienen una ventaja competitiva contra muchas otras empresas, a la hora de entrenar modelos de machine learning. Entonces, de ser una empresa de datos, ¿no? Se transformaron a tener servidores, o no servidores, estas tarjetas funcionando, y al principio las utilizaban para sus propios modelos, ahora ya las puedes rentar. Pero aquí la lección es: tenían un problema, lo podían enfrentar tradicionalmente comprando más CPUs, lo podían enfrentar gastando mucho dinero, o podían hacer digamos, un proyecto en paralelo, ¿no? Que no dependiera de toda esta estructura legacy que tienen las empresas tan grandes, y lo hicieron de cero, y pues les está yendo muy bien, ¿no? Y ahora voy a preguntarles a ustedes, voy a dar aleatoriamente un nombre, déjame ver aquí en la computadora que tengo al lado. A ver, Gustavo, Ulises, Cristian, José Barreto. ¿De quién crees que es esta frase?
A ver, déjame leerla. Es como en la escuela, te pillan despistado ¿Sirve de algo la imagen de fondo? Podría decir No, que podría ser de, no, nada que ver. La nada, verdad es que nada. no lo sé, Estoy, no lo sé, pero pensaría o me gustaría pensar que es como de Henry Ford o de los hermanos Wright o algo así. qué bonito. Qué padre. Ahorita les voy a decir, pero quiero preguntarle a alguien más o sea, y díganme si creen que si es alguien joven o no, o hace poco o hace mucho tiempo. A ver, le voy a preguntar a Jesús Rodríguez. Jesús, estás en... Ahí estamos. Ahí está, Ahora, ¿verdad? Ya, Pues tampoco no tengo idea de quién no. sea, pero pues me da más o menos de que es alguien joven. Ok, va. Ya no la va a hacer tanto emoción. Yo digo que es alguien viejo. Sí, miren. Mm. Digo, por la ¿No? imagen y por la frase que dice que pues, o sea, al final de cuentas no te enfoques en lo viejo, sino más bien en construir lo nuevo, como que es algo que es back to the basic, ¿no? Pero olvidamos y a veces queremos componer lo que no sirve, ¿no? Y perdemos más tiempo. Totalmente, Jesús. Esa es la clave de esto. Y todo lo que les he estado platicando durante las sesiones, y voy a hablar también como economista. Cuando ya invertiste en algo, eso lo tienes que tomar como dado, como un costo hundido. O sea, no importa que hayas comprado una tecnología que es un CRM que te costó $2 millones. Si le sigues metiendo lana a algo, y lo voy a decir, a algo pendejo, pues lo único que vas a hacer es estar quemando el dinero. Y pues bueno, ya Sócrates lo decía. Y si lo dice Sócrates, pues creo que tiene mucha razón, ¿no? The secret of change is to focus all your energy not on fighting with the old, but on building the new. Y yo creo que esta frase es importantísima para nosotros que estamos en el sector de tecnología, ¿no? Y ahora ya con esto concluyo los 6 temas, los 6 pilares que nosotros atacamos para la transformación. Les voy a platicar de un proyecto que estamos construyendo actualmente. Eh, Se los voy a platicar de manera breve para después poder abrir el micrófono y que me puedan, o sea, puedan pues, desahogarse, darme feedback, preguntarme lo que quieran, o sea, y que se vuelva ya más una conversación y no tanto una sesión en donde solamente yo hablo, ¿no? Hace como 6 meses se acercó un gran amigo mío que dirige un fondo de inversiones aquí en México, se llama Álvaro Rodríguez. Y Álvaro Rodríguez Arregui es una genial persona, es súper práctico, ¿no? Y él es alumno distinguido de Harvard, hizo el MBA en Harvard Business School y es el único mexicano que tiene el premio a Harvard Distinguished Alumni del MBA. Entonces, y se los digo porque es un cuate muy brillante y es tan brillante que agarró y pues me marca y me dice, oye Manuel, tengo un amigo que tiene una empresa de estudios antropológicos. Yo no, o sea, había escuchado de estudios antropológicos, pero nunca había visto uno. Mi hijo, él ya está cansado de este país, del desorden. Yo creo que nadie de ustedes siente esto. Yo veo puro orden al salir de mi casa. Y ya se quiere ir fuera de México, se quiere ir a vivir a España, ya compró una librería y quiere que le compres la empresa. Obviamente no me alcanza la lana para comprarle la empresa, pero yo le dije, bueno, pues si no se la compro, déjame veo qué se puede hacer, porque quiere vender la empresa y yo creo que con algoritmos de inteligencia artificial, toda la información que ha venido mirando durante los últimos 10 años, se le puede dar un valor y sentido, ¿no? Entonces, el problema es cómo vamos a entender
a los hogares mexicanos para que las marcas puedan entender mejor su segmento, entender cómo les hablan de mejor manera. Normalmente se había hecho con encuestas, grupos de enfoque, redes sociales, etcétera. Pero todo eso es una visión parcial de la mexicaneidad, ¿no? No hay como poder entrar a un hogar mexicano, comer con una familia, que te inviten a su mesa, que te platiquen, que veas cómo es la dinámica familiar, y esto es lo que hacen los antropólogos. Entonces, el problema que definimos que íbamos a abordar era cómo puede una empresa sumergirse en la realidad mexicana y la vida cotidiana de las personas que podían comprar su producto. ¿Con qué datos, no? Y voy a ir abordando este problema como se los enseñé. ¿Con qué datos? Pues ellos tenían cientos de miles de imágenes de los hogares mexicanos. No, no crean que estamos utilizando, o sea, hago un paréntesis. Es importante que diga que toda esta información de las personas, caras, todo eso se anonimiza, o sea, no se está haciendo de manera muy ética, ¿no? Porque también pues, está medio loco meterte en los hogares de las personas, ¿no? Pero nosotros lo que estamos haciendo es minar estos datos, imágenes, minar reportes de texto y presentaciones, información muy sucia, PDFs, documentos Word, PowerPoint, e irlos estructurando en una base muy similar a la que les platiquemos. Esto lo hacemos con microservicios de AWS para cachar la información. Después montamos procesos de ETL para pasar de bronce a plata y a oro. Y al final esto aterriza en una plataforma web en React, ¿no? En React.js. Tenemos una plataforma el gobierno de datos es plataforma de ingesta, Bucket DS3, extraemos con nuestros modelos texto y entidades, con base de datos NoSQL utilizamos a veces Elasticsearch y otras tecnologías, clasificamos sentimiento, emociones, embeddings, y después le metemos unos modelos bien interesantes, ¿no? Tenemos sprints semanales, daily meetings. No me voy a ir tanto a esto porque mejor les voy a enseñar el resultado. Entonces, tenemos sprints semanales, daily meetings, objetivos a corto y largo plazo, es human-centered, trabajamos muy de la mano con los antropólogos. Antes de armar todo este proceso tuvimos talleres, tuvimos Elena, que está aquí al lado mío, estuvo haciendo toda la parte de user experience, user interface, de recursos. La verdad es que sí contamos con muchos recursos. Tenemos más de 10 data scientists, data engineers en ese proyecto. Tenemos investigadores, antropólogos. Tendremos unos, ¿cuántos antropólogos, Elena? Uy, pues todos, porque todos validan. ¿15? ¿20? O sea, de cajón 15. 15 antropólogos, investigadores, está mi Head of Research, Project Managers, hay 2, no hay 3, ¿no? Está Paul, en fin, tenemos a Elena en la parte de User Experience, User Interface, tenemos desarrolladores de front, o sea, sí contamos con muchos recursos porque es un proyecto bastante complejo. Tienes modelos por todas partes, tienes barreras por todas partes. Teníamos los capabilities y finalmente involucrarnos a todas las áreas del cliente. Desde el inicio se fue desarrollando de la mano, que hiciera sentido. Armamos una plataforma. Les voy a recomendar otra cosa de AWS. Y está poca madre. Hay una cosa que se llama Amazon Mechanical Turks. ¿Algunos de ustedes la conocen? Ok, chequen esto. Cuando ustedes necesitan entrenar modelos de Machine Learning y no tienen a muchas personas que que les pueda ayudar a clasificar las imágenes, ustedes montan en una plataforma un sistemita, se conectan y pueden pedirles, o sea, ustedes mandan jobs
así como si fueran jobs a una función, a un microservicio, que le mandan un input y quieren un output, ustedes le mandan un job y en lugar de que te lo resuelva un algoritmo de inteligencia artificial, te lo resuelve un humano. Y te lo resuelve un humano que puede estar en cualquier parte del mundo y tú pagas X monto para que. Entonces, nosotros hicimos eso, pero con los antropólogos utilizando la plataforma de Amazon Mechanical Turks. Además, eso nos permite, si queremos escalar este proceso, escalarlo a la N, ¿no? Entonces, tenemos recursos, metimos a todas las áreas y al final del camino, pues tenemos una plataforma, llevamos 3 meses trabajando en esta plataforma, que tú le pones un término, ¿no? Por ejemplo, pago, y te permite ver con qué está relacionado pago dentro de los hogares mexicanos, ¿no? Pago a la vivienda, pago tiene que ver con las finanzas, clasificamos no solamente con qué términos, sino también con qué sentimientos, en el contexto de la palabra pago, que cuando hay un sentimiento negativo, con qué está relacionado. Entonces empiezas a desmenuzar ciertos conceptos, ¿no? Por nivel socioeconómico, por perfil arquetípico, ¿no? Por ejemplo, el arquetipo mamá luchona, ¿qué piensa de los pagos, ¿no? Y así, entonces, en lugar de tú tener que irle a preguntar a muchos hogares mexicanos, ¿qué significa pago para ti? Pues lo preguntas rápido, ¿no? Esto no funciona de manera aislada, o sea, a nuestros clientes lo que pensamos ponerles es un antropólogo de cajón, su antropólogo, y porque a veces los modelos de Machine Learning te apuntan a una anomalía, pero para explicarla, pues ya metes a más personas, ¿no? Entonces este proyecto está muy padre. Aquí, para poder llegar a lo que les acabo de mostrar, logramos responder la pregunta, ¿qué te hace feliz? Pues yo no sé, o sea, a mí son muchas cosas que me hacen felices. Pues yo, o sea, me cuesta trabajo yo responder esa pregunta. Ya les dije que me hace feliz ver a mi esposa, ver a mis hijos, subirme una moto y manejar en el bosque. Pero imagínense que le tienes que hacer esa misma pregunta a texto, ¿no? A miles de hogares. Pues no está tan fácil, ni va a estar estructurada, y necesitas modelos de texto que no solamente te busquen el término felicidad, ¿no? Entonces lo que hicimos es, a cada uno de los textos les hacemos preguntas profundas, ¿no? De qué te hace feliz, qué es amor para ti, etcétera. ¿Qué no te hace feliz, ¿no? Y estas son unas de las respuestas, ¿no? O sea, si ven el segundo punto es pues ser exitoso en la vida y ni siquiera menciona la palabra felicidad. Aquí lo que hicimos fue entrenar unos modelos de búsqueda semántica. Estos modelos, ni siquiera Google todavía funciona así. No, no estoy diciendo que Google no tenga la capacidad. El área de investigación de Google claramente tiene la capacidad de utilizar estos modelos, ¿no? Pero este buscador te sirve con keywords. Y lo que estamos aquí es convirtiendo las preguntas en texto, en vectores de texto, y después buscamos vectores de texto similares a esas preguntas y después con modelos de preguntas y respuestas, se llaman question answering, hacemos la pregunta, ¿no? Entonces, vean, el placer se vive todos los días en pequeños instantes, comer un chocolate, levantarse tarde, ir a comer helado. Ahí menciona quizás placer, ¿no? Pero ya te está diciendo qué le gusta a esta persona, a este hogar mexicano. Imagínense que todo esto lo traducimos en minar más texto, minar incluso redes sociales, lo que tú quieras. O sea, esto puede ser utilizado para el área de Customer Experience, para el área de quejas, dentro del área de Customer Experience, para el área de, o sea, para los chatbots, que muchas veces son sistemas de redes, en fin, ¿no? Y al final del camino, pues también le puedes preguntar, o sea, esto ya es más avanzado, no sé si, a ver, hay un modelo que se llama GPT-3, que se entrenó con billones de datos y que te puede generar texto. Nosotros lo que hicimos fue agarrar otra, no es GPT-3, es otro modelo que ya está entrenado
Y nosotros lo que hicimos fue reentrenar ese modelo con datos que tenemos nosotros de más de 5 años de muchas cosas. Y con datos en castellano le preguntamos y le pedimos que nos describa con sus palabras nuestro algoritmo qué es felicidad. Hicimos una cosa que se llama Transfer Learning para entrenar estos modelos. Y nos dice, el sentimiento de felicidad se describe como tener un buen estado físico y emocional. Es una idea que expresa la sensación de estar feliz y sonriente. También se describe como positivo y saber que puedo realizar todas mis actividades normales. Vamos, o sea, cuando yo leía a Rawls, que nos hablaba de libertad y que era la libertad para los seres humanos, que era la felicidad, esta definición me recordaba mucho a su definición de libertad, que era tener las capacidades para autodefinirte, ¿no? Entonces, lo que estoy yo viendo es que si entrenas bien a una máquina, si le haces las preguntas correctas te va a responder cosas bonitas, ¿no? Y ya para cerrar, lo que hice fue, a ver, si yo en lugar de sentarme y ponerme a pensar cuáles son los pilares de los fracasos o del éxito de la implementación de proyectos de inteligencia artificial, ¿por qué no le pregunto a la máquina, a mi máquina, que esté entrenada con muchos datos en castellano, en inglés, etcétera, de muchos temas, de noticias, de redes, ¿no? Datos que hemos eliminado? ¿Por qué no empecé, en lugar de sentarme con mi equipo a definir esta presentación y a platicar con Mercedes y con Eli de AWS y de Opino, ¿por qué no le pregunté a la computadora por qué es tan complicado un proyecto de inteligencia artificial? Y fue lo que hice, ¿no? Entonces, aquí, esto es lo que me responde va un poco rezagado. ¿Por qué es tan complicado un proyecto de inteligencia artificial? Y se los voy a leer. La industria de la inteligencia artificial está en auge, pero algunos actores de la industria están haciendo preguntas fundamentales sobre cómo se utiliza la inteligencia artificial en diferentes tipos de proyectos. Con el surgimiento de la inteligencia artificial surgen serias dudas sobre el verdadero papel de la IA en la industria. Algunas empresas de tecnología son críticas con los proyectos y la financiación de AI, afirmando que la mayoría de las nuevas empresas de AI en la industria están sobrevaloradas y entregan proyectos que nunca se completan o solo se completan parcialmente. Un informe de la Fundación Nacional de Ciencias Tecnológicas de este año mostró que el 80% de los proyectos ganadores no se pudieron desarrollar más allá de la etapa de prototipo. Y no se trata solo de ciencia, sino también de los líderes empresariales. Según un informe de investigación de Seed Insights, que analizó las capacidades de inteligencia artificial y el nivel de hype de más de 6,000 empresas emergentes, existe una correlación negativa entre la cantidad de hype en la plataforma de lanzamiento de una empresa emergente de inteligencia artificial y la probabilidad de su eventual éxito. Este texto yo no lo escribí. Todos los datos se escribió con algoritmos de Transformers, ¿no? Similar a GPT-3. Los datos son falsos, ¿no? O sea, eso de CV Insight y el nivel de hype está negativamente correlacionado. Lo definió, se lo imaginó nuestro modelo a partir de toda la información que le metimos, ¿no? Entonces, a lo que voy es, si los modelos de inteligencia artificial pueden llegar a responderte preguntas tan complejas como la felicidad, como por qué es tan complicado, pues la verdad es que nos van a llegar si no nos ponemos pilas, nos van a mover mucho el tapete. Con esto termino, les voy a poner ¿dónde está el Menti? ¿Es el que sigue? Hay un Menti. Para hacer un par de preguntas al foro. De todas maneras, mientras lo ponemos y contestamos, si hay alguna pregunta para Manuel, ¿no? En algún punto, adelante que estamos para responder. Listo. Aquí tenéis, siempre como siempre, www.menti.com y el código de acceso es el que está en pantalla, 30772124. Queríamos saber esta de preguntas sale de Manuel, ¿no? Lo estamos haciendo nosotros, pero
Manuel quería saber un poco cuál ha sido la solicitud del área de negocios más absurda que os hayan hecho, ¿no? Como área de tecnología, a veces nos ha pasado encontrarnos cosas ridículas en la sesión, como os decía, con MCO, con la región, salieron cosas completamente muy locas. Va. Ahora veremos. Denme un segundo. Eli, dame un segundito, me necesito sonar, y regreso ya con las preguntas, en lo que está perdón, pero Ve, no te preocupes. Acá, mientras vamos contestando la dinámica. traigo gripa, espero que no sea COVID. Esperemos que no. No, ya. ¿Estás vacunado? Ya estoy vacunada. Entonces, Y ya me dio. Entonces ya estoy vacunado y no, es que los chamacos están bichos horribles. Yo sé. Te voy a pasar unos tips. Personalmente me funcionan muy bien con los niños. Desinféctalos a la hora de entrar con una Karcher y con Adish. Yo te quiero hacer una pregunta en lo que los demás contestan. Dentro de estos proyectos exitosos que ustedes han trabajado con clientes, ¿has visto algún patrón en el acomodo o estructura de los equipos en el área de tecnología? ¿Tienen, por ejemplo, equipos dedicados por proyecto, por tecnología? ¿Cómo está construida toda su estrategia de datos? ¿Hay algún best practice en estructura que tú hayas identificado que funcione? Sí, a ver, una parte fundamental es las empresas que yo he visto que te permiten detonar proyectos de ciencia de datos de manera muy eficiente. Uno, la dirección general lo ve como crítico. Entonces, si bien el director general no le puede dedicar el tiempo a estar supervisando, tiene una persona, no a nivel dirección, esto es importante, tiene alguien a nivel gerencial, porque el director tiene muchas responsabilidades y está muchas veces en la parte operativa. Entonces ponen a alguien a nivel gerencial que esté garantizando que no haya stoppers en las distintas áreas y que si hay algún stopper, le escriba directamente a este stopper con copia a la dirección general y destrabe. De veras, muchos de los proyectos que no llegan a buen puerto, en gran parte es por la cantidad de stoppers que hay. La parte técnica se resuelve, la parte de modelos de machine learning se resuelve. Otra cosa útil, y sé que te estoy hablando, Eli, de cosas mucho más ambiguas, o sea, no te estoy hablando de una arquitectura específica, ni te estoy hablando de que tengan gobernanza de datos, ni te estoy hablando de que tengan mejores prácticas de gobierno, ¿no? Te estoy hablando por más que tengas todo eso, si no cuentas con el apoyo de las distintas áreas. Otra cosa importante es sesiones semanales de seguimiento donde se involucren a las áreas usuarias, ¿no? O sea, tienes al director general, ya definiste cuál va a ser la necesidad del área de negocio, entonces vas a tener al área de negocio involucrada de punta a punta y en todas las jerarquías. Tienes que estar, o sea, nosotros para una aseguradora nos fuimos al centro, o sea, nos fuimos al call center, nos fuimos al centro donde están los ajustadores y los siniestros, platicamos con muchas personas y los va sumando en el camino y eso hace que se vuelvan parte de la solución, ¿no? Entonces, creo que son puntos que resalté en la presentación. Yo te diría que eso, más allá de la tecnología y todo eso, ahorita, a ver, Eli, o sea, es regalado montar cualquier infraestructura sobre AWS, ¿no? O cualquier otra plataforma. Tú puedes armar una arquitectura, ya hay blueprints de arquitecturas
si quieres hacer un proceso tipo el que hizo Uber para optimizar la ubicación de los Ubers o el precio, lo que sea, ya hay blueprints. También ya hay una cantidad estúpida de modelos de machine learning allá afuera, open source. Entonces, lo que más se requiere es apertura, una Más un buena tema definición. cultural, ¿no? Que tecnológico. Súper cultural, y por eso qué bueno que está aquí Opino. La cultura es muy relevante, muy relevante. Y estar abiertos o sea, si no sabes hacer algo, te pongo otro ejemplo. Con una Afore, un proyecto. Oye, no lo hagas tú, no, Manuel, o sea, les ofrecimos, les damos un precio espectacular, bla, 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 ya trabajamos con ustedes. El área de TI nos dijo, no, ni madres, yo lo voy a hacer, y a la fecha han pasado 3 años, no lo han logrado hacer, y ya nosotros construimos con una empresa que se llama Procesar la solución, y tiene acceso no solamente una competencia, sino 6 de las otras Afores. Entonces, o sea, querer, y es cultural, o sea, ¿qué viene a hacer estos mocosos o qué vienen a hacer estos chavos a decirme cómo hacer si yo llevo en esta área muchísimo tiempo? No, o sea, culturalmente tienes que estar abierto al cambio, abierto a que, pues, a aprender. O sea, yo no tengo la solución, yo no tengo una receta mágica, pero sí sé que con mi equipo, con los clientes, podemos llegar a la mejor solución que hay, ¿no? Va. Me fascina a mí que lleguemos siempre a la misma conclusión, ¿no? Yo creo que él ya me ha escuchado. Siempre es la misma. Siempre la cultura, ¿no? Y por eso dejamos también la sesión de cultura, que es la semana que viene con Rafa Ramírez de Alba del IPADE, precisamente para ver cómo podemos trabajar la parte de cultura, ¿no? Yo creo que la parte de cultura es muy complicada la cultura, pero al final, ¿de qué se compone la cultura? ¿Cuáles son esas palancas, ¿no?, que hay que activar dentro de la cultura? Y yo creo que el caso que hemos creado para el programa con Mercado Libre realmente da unas claves muy buenas, ¿no?, de cuáles son los pilares, por supuesto tecnológicos, pero también culturales, que activaron en Mercado Libre para realmente democratizar, ¿no?, que ya es un término como bastante avanzado, el acceso a herramientas de inteligencia artificial y machine learning en la compañía. Así que la parte de la cultura me gusta que hasta en la parte de implementación salga, porque efectivamente la dejamos al final como la guita del pastel, porque todo lo demás está muy bien, todo esto, como nos ha comentado Manuel, es súper importante y es muy relevante para garantizar el éxito, pero es verdad que si no conseguimos cambiar este mindset, ¿no?, y hacer este cambio de chip, realmente lo que nos va a pasar es que tendremos datos, tendremos gobierno de datos, pero no pasarán los proyectos porque no tengamos la cultura adaptada para que pasen. Entonces, importante que lo veamos así. Manuel, ya que ya han contestado algunos de cuáles han sido las respuestas más absurdas, ¿no?, que han tenido, si queréis leo alguna de ellas, pero no tener ambientes de pruebas y hacerlas en producción, definir el segmento de un importador o exportador solo por su RFC, facturar sin consultar que el ticket realmente saliera de nuestros sistemas, interesante desarrollar e implementar. Alfredo ha levantado la mano. buena. No, pensé que la iba levantando diciendo, esta es mía. No, es que llegó aquí un amigo, lo saludé. Estaba leyendo y la está levantando. Luego, desarrollar e implementar TI interno, ¿no?, un sistema de gastos para el siguiente año, optar por comprar uno, funcionando el sistema desarrollado e implementado. La verdad que yo creo que un poco la reflexión aquí, Manuel, la harás conmigo, ¿no? Pero la parte de incoherencia muchas veces con las peticiones de las áreas de negocio, yo creo por la falta de comprensión de lo que realmente implica, ¿no?, un proyecto de este tipo. No sé cómo lo ves tú aquí. Sí, o sea, todo coincide en faltas de sensibilidad, Mercedes, y yo lo que creo es que el área de TI tiene que volverse los más promiscuos. O sea, y cuando digo los más promiscuos tienen que estar metiéndose en todas las áreas. O sea, tienen que ser parte del área de negocio, tienen que ser parte de la planeación y estar en las juntas y entender y que la gente se abra y viceversa, ¿no? Y dejar que también las distintas áreas estén trabajando contigo y todo eso, ¿no? O sea, en fin, hay un problema de sensibilidad, ¿cómo lo resuelves? Pues, educando, ¿no? Y listo, va.
Buenísimo. No sé si hay alguna pregunta, nos quedan 3 minutos, alguien que quiera dar un cierre. Creo que como conclusión, fuera del porcentaje de fallas que hay, ¿no? Y que muchas veces nos da miedo esta experimentación, a mí me gustaría cerrar con 2 puntos muy importantes. Uno, yo creo que la tecnología y específicamente la nube hace que la experimentación ya sea mucho más barata, ¿no? Lo cual también me lleva a la segunda. Jeff Bezos siempre ha dicho que su negocio es fallar, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de 100 fallas, no puedes experimentar si no hay fallas, y dentro de esos 100 fallas que vas a tener un home run, y cuando pegues ese home run, tu negocio va a cambiar, ¿no? Entonces, yo no creo que vayamos con esta mentalidad al miedo de no ser ese 90% que no falla, ¿no? En un producto, en un proyecto, sino más bien aprender de esos fallos para que cuando lleguemos a ese 10% el home run sea gigantesco, ¿no? Sacudirnos ese miedo y entrar en esta cultura de transformación, de agilidad, de experimentación, ¿no? Y de buscar cosas nuevas. Para mí creo que ese sería el mensaje importante que tienen que llevar. Totalmente, ahí es la parte de la cultura, ¿no? Que yo creo que es tan importante. A mí me quedé grabada con un dato que nos contaba Iván Salazar, ¿no? No sé, creo que ya era en otra sesión, hemos tenido muchas con él, que decía que realmente en AWS o en Amazon en general, si no tienes un número de fracasos al año, te penalizan. Es como diciendo, si no has intentado algo nuevo y has fracasado, significa que no estás intentando hacer nada, ¿no? A mí yo creo que ya el hecho de no intentar y no fallar, que te lo penetrem, ya te da una sensación muy importante de lo que es realmente la cultura de una empresa, ¿no? Así que importante esta parte. Y os digo, con la parte de la cultura, la semana que viene tendremos una sesión que es método del caso puro y duro, ¿no? Los que habéis estado en Escuela de Negocio, en IPADE y demás, tendremos a Rafa Ramírez de Alba del IPADE Business School, que va a seguir el mismo método que siguen en presencial, lo que pasa es que lo tendremos que hacer virtual por temas evidentes. Pero la idea es que aquí sí que realmente le demos una lectura en profundidad al caso, ¿no? Muchas de las cosas que hemos visto con Manuel, que hemos visto con Iván y que veremos con Rafa, están reflejadas en el caso de Mercado Libre, ¿no? Hemos escogido un caso bastante robusto en el que vamos a hablar de la plataforma tecnológica, en el que vamos a hablar de los datos, pero sobre todo vamos a ver cómo el equipo de TI se abanderó, ¿no? dentro de Mercado Libre para, como dice Manuel, ser promiscuos, se volvieron un poco promiscuos para meterse en cada una de las áreas de negocio y realmente permitirles, ¿no?, que las herramientas estén a disposición de todos. Yo creo que es un caso súper rico y obviamente cuantos más leamos y lo llevemos a nuestro caso y podamos interactuar, pues más rica será la sesión para todos, ¿vale? Así que os animo a que realmente le deis una lectura. Tenemos unas preguntas de guía para que también sean un poco el hilo de la conversación y sobre eso pues poder ya acabar de cerrar el tema de cultura y demás, ¿vale? Lo de siempre, agradeceros a todos el tiempo, agradecerle a Manuel, por supuesto, que haya estado con nosotros compartiendo todos los detalles, ¿no? Y realmente ha hecho un trabajo excelente de recopilar toda su experiencia y ponerla en una presentación. Así que te agradecemos un montón el tiempo y a vosotros, como siempre, también la dedicación, ¿no? Nos vemos la próxima semana y cualquier cosa estamos al pendiente en los correos que os han compartido mis compañeras, ¿vale? Gracias, Rafa es crack. Muchas gracias a todos. Gracias. Vayan. Chao, chao. Adiós. Gracias, muy bueno todo, ¿eh?